para todas las personas presentes. Una disculpa por los problemas de pronto de audio que tuvimos al inicio, pero bueno, vamos a retomar o a reiniciar el seminario con el doctor Fernando Castro Flores. La ponencia titulada Cartografía provisional del arte contemporáneo en la época de la contenedorización. Voy cada vez pronunciándola mejor. ¿Sí? El doctor Castro Flores es doctor en filosofía, perdón, en estética de la Universidad Autónoma de Madrid, es crítico de arte y curador, forma parte del patronato del Museo Nacional de Centro de Arte Reina Sofía y ha dirigido y colaborado en numerosas exposiciones dentro y fuera de España. Ha escrito y participado en periódicos y revistas durante años y es director de la revista Cuadernos del IBAM. Imparte cursos de doctorado, clases y conferencias en universidades y museos de todo el mundo. Ha publicado, editado y traducido varias obras, su más reciente titulada Estéticas de la Crueldad, enmarcados artísticos en tiempo desquiciado, de este año 2020. Actualmente es profesor adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta ponencia tendrá una duración total de 45 minutos. Los asistentes podrán formular sus preguntas a través de este Zoom, del chat del Zoom, y al final de la intervención se seleccionarán dos para socializarlas y debatir en torno a ellas. Doctor Castro, bienvenido nuevamente a este tercer Seminario Internacional de Arte y Alteridad. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a ti, Carlos, y a todas las autoridades académicas que han intervenido abriendo este simposio, este encuentro internacional sobre arte y alteridad. Para mí es un verdadero honor y un privilegio participar en este encuentro y haberlo hecho ya en el taller que impartimos la semana pasada sobre también modelos críticos del arte contemporáneo. Voy a compartirles un PowerPoint que va a ser bueno, la guía panorámica de esta sesión, que quiero que entiendan que es una sesión, como dice el propio título, provisional, es decir, es un intento de hacer un mapeado provisional del arte contemporáneo en la época de la contenedorización, y es un conjunto de reflexiones que todavía no he articulado en forma de libro, pero que estoy tratando de montar para que pueda aparecer publicado tal vez este asunto muy desarrollado en el primer trimestre del año próximo. Como digo, vamos a ir viendo algunas imágenes y también voy a ir dando algunas recomendaciones analíticas y bibliográficas para que se hagan cargo de qué es lo que planteo en este que he llamado ensayo de logística estética. Y la primera de las imágenes que están viendo ya es la de una obra de la artista americana Martha Rosler que dice «Si tú vivieras aquí». Es decir, me parecía interesante plantear en qué mundo estamos viviendo, en este mundo catastrófico marcado no solo por el desastre de la COVID-19, sino también caracterizado por el colapso del capitaloceno, por la crisis ecológica, por las enormes desigualdades económicas, por el racismo, por las migraciones, por las políticas en tantos lugares del mundo absolutamente demenciales y caracterizadas por la persistencia y la pervivencia de la injusticia, y cómo también el arte contemporáneo, con lo que tiene de capacidad para revelar sintomatológicamente lo que nos pasa, cómo participa de esto que llamaríamos una imaginación profética oscura. Lo que estamos viendo ahora es una fotografía, una imagen de la serie Black Mirror de Charlie Brooker, concretamente el segundo de los episodios, y nos presenta una sociedad, tal vez una anticipación de aquella hacia la que nos encaminamos, en la que los sujetos están pedaleando como si estuvieran en la rueda del hámster o estuvieran dentro de la máquina de la caja de Skinner, pedaleando para conseguir unos puntos, viviendo bunkerizados en estas pantallas de vídeo que les presentan un mundo cibertecnológico y cuyo único destino, cuya única utopía es participar en la cultura del karaoke, participar en los concursos de cantantes o ingresar directamente en la industria del porno. Estamos, en cierto sentido, hechizados con El naufragio. Esta es una obra del artista cubano Alexis Leiva, más conocido por su nombre artístico Cacho. Es una obra con la que participó hace ya muchos años en la Bienal de La Habana, cuando se producía la llamada crisis de los balseros cubanos, en la que se montaban a cualquier cosa que flotara para intentar escapar de la dictadura castrista y llegar a las playas de los Estados Unidos buscando la esperanza de algo mejor y a veces encontrándose con algo peor, incluso
que aquel lugar del que habían intentado o se habían escapado. Y esta obra tiene que ver con esa dinámica de un mundo el nuestro, un mundo en el que hemos naufragado, aquello que Blumenberg llamaba naufragio con espectador. Estamos en un momento en el que, lo sabemos todos, se nos invita a la performatividad, un momento en el que todos somos performers más o menos conscientes, más o menos institucionalizados, más o menos reconocidos en el campo sistémico del arte, pero en cualquier caso es la época de una subjetividad hiperactivada, una subjetividad que sufre un síndrome por multitasking, por una atención a múltiples impulsos, y esa dinámica de hiperperformatividad la encontramos, por ejemplo, en artistas como sería el caso de esta que sale aquí, que es Marina Abramovich, con el que fuera su pareja Ulay, desnudos, caminando y golpeándose, años antes de que hiciera su famosa acción de El artista está presente, esa pieza de El artista está presente, que estamos viendo aquí, que presentara en el MoMA y que yo he modificado introduciendo ese GIF de John Travolta en la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, y hablando de nuestra época como una época no solamente de ultraperformatividad, sino una época en la que el arte parece que estuviera caracterizado por lo anecdótico, por las excentricidades. Una época en la que hemos borrado muchas cosas, como tuvo que hacer Robert Rauschenberg cuando borró el dibujo de Willem de Kooning, esta famosa obra Herode Drawing, o también hemos vaciado el espacio del arte, como hiciera Yves Klein cuando en la exposición en la galería Iris Clert realizó la exposición del vacío, y también sabemos que se ha producido un cambio o que hay un cambio de paradigma en el arte contemporáneo. Bueno, esta noción de paradigma, en la que no me voy a detener ahora, esa noción que se toma del famoso ensayo de Thomas Kuhn, un ensayo de historia de la ciencia o de epistemología científica comparada, su ensayo La estructura de las revoluciones científicas, la famosa cuestión de la ciencia normal, del puzzle y del periodo de lo que llama ciencia revolucionaria, que es algo que Rémy Clignet también desarrolló en su libro La estructura de las revoluciones artísticas. Hay una socióloga francesa, Nathalie Heinick, que publicó con gran éxito en Francia, con menor éxito cuando se hizo la traducción al español, el libro El paradigma del arte contemporáneo, estructuras de una revolución artística, en la que plantea esa cuestión de un paradigma que no solamente es una cuestión temporal o cronológica, ni meramente tiene que ver con las dinámicas y con las compartimentaciones de la historia del arte, sino que tiene que ver con las cuestiones clasificatorias, con el análisis estético, con los discursos productivos sobre el arte, pero también con el papel que cumple la economía, la sociología, el derecho, las condiciones de presentación curatorial, los modos de circulación y de comprensión de las obras. Quería realizar hoy de una manera rápida, porque es lo que tenemos en estos 45 minutos, una mínima sugerencia sobre la importancia que tiene el proceder no tanto paradigmático, que sería realizarlo en esa línea de Thomas Kuhn, de René Clignet o de Nathalie Heinick, sino de realizar procesos de mapeado. Esto es plantear cartografías y, en cierto sentido, cartografías cognitivas, ¿no? Esas cartografías de las que habla, o sobre todo a las que nos remitimos habitualmente, de acuerdo a una sugerencia que hace el pensador Fredric Jameson en su conocido ensayo de comienzos de los años 80, El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, publicado originalmente en la New Left Review y luego convertido en un libro que fue creciendo y creciendo y que incluso ha revisado recientemente en otro artículo también en la New Left Review que se llama La estética de la singularidad. Bueno, en este texto de los años 80, casi de pasada o a la carrera, hablando de la imagen de la ciudad, del libro de Kevin Lynch sobre la imagen de la ciudad, dice que necesitamos cartografías cognitivas, es decir, que necesitamos mapas para comprender en qué situación nos encontramos. Y yo querría proponer un objeto que me parece que es un objeto decisivo de nuestro tiempo, de nuestro mundo, como un objeto que nos permitiría realizar un pequeño protocolo, una cierta aproximación a esa cartografía o a esas cartografías cognitivas del arte contemporáneo. Entendiendo desde el principio, me gustaría que quedara claro, a la manera borgiana, que el mapa no es el territorio. Es decir, que no voy a hacer una cartografía de todo el arte contemporáneo, esto es algo que supera mis capacidades y en ningún caso tendría interés en hacerla, sino que tan solo es un mapa, como digo, una cartografía absolutamente provisional,
en la que planteo esta noción de la estética de la contenedorización, es decir, una estética que tiene que ver con el contenedor, con el container. Bueno, el contenedor, y aquí vemos un cementerio, un lugar en el que hay, como veis, hay una cantidad enorme de contenedores, es una innovación logística, una innovación del transporte de mercancías, introducida por McLean, que no fue quien la inventó, sino que fue el que la puso en circulación. Y quiero que prestemos una atención estética, y artística, filosófica al contenedor. Peter Drucker, que se le considera uno de los gurús de la gestión, usa este elemento del contenedor y la logística de la caja como ejemplo de la diferenciación entre invención e innovación. Aquí hay un elemento muy simple, que va a ser un elemento potenciador y productor de riqueza, que en realidad surge de algo bastante básico, es decir, el container original no es otra cosa que la caja del transporte de un camión a la que se le han quitado las ruedas para convertirse en un elemento que puede ser fácilmente apilado o que puede ser fácilmente colocado dentro de cualquier sistema de transporte, especialmente en el transporte marítimo. El término de contenedorización es un eufemismo, pero lo que remite es al complejo ensamblaje de la mano de obra, es decir, de la mano de obra y del capital vivo en el sentido marxista, pero también de las leyes, de las políticas, de la energía, de la cartografía y de la geografía. El contenedor es, por tanto, un elemento crucial, quiero subrayarlo, de la geografía y de la emergencia de la globalización capitalista, porque acelera el volumen, la velocidad, el rango del comercio y la producción a través de un número de significantes que son políticos, pero que también quiero subrayar que son estéticos. Aquí en el container, en el contenedor, en la estética de la contenedorización, se produce una estandarización, una homogeneidad, una modularidad y sobre todo una búsqueda de la fungibilidad y de la eficiencia. Evidentemente, los contenedores tienen que ver con lo que fue la transformación del trabajo portuario, la devastación de los sindicatos y los trabajadores portuarios, la deslocalización del trabajo, el desplazamiento de los centros de producción hacia nuevos puntos espaciotemporales, la separación del puerto con respecto a la supervisión social de la ciudad y también lo que llamaríamos una desmaterialización de los sistemas del transporte y una rematerialización de las logísticas contemporáneas que tiene que ver con los nuevos usos comerciales e industriales. El contenedor es un agente crucial, pero también es un símbolo de un régimen general de la abstracción materializada. Y este elemento que quiero aquí plantear, sobre todo me topé con él a partir de un libro que me va a orientar en toda esta conferencia, que es el libro de Alberto Toscano y Jeff Kinkel, publicado originalmente en Zero Books, que se titula Cartographies of the Absolute, Cartografías de lo Absoluto, que ha sido traducido hace apenas un año y medio en la editorial española Materia Oscura, con el título también de Cartografías de lo Absoluto. Ahí tenemos esta cita de Toscano y Kinkel, que dice que si pudiera decirse que un deseo cartográfico todavía inspira gran parte de la práctica artística contemporánea, también llama la atención la manera en que el contenedor ha acabado siendo la fórmula celular o la forma caja para esta estética. Una materialización estúpida, dicen, indiferente, intercambiable de la circulación abstracta del capital. Un noumeno, este término kantiano, idéntico y concreto para la proliferación de diferencias del consumo fenoménico. Hay una presencia, lo sabemos, enorme del contenedor y el contenedor es una sinécdoque de la logística, pero también para mí es un elemento central de la circulación del capital, pero también de la circulación del capital artístico. Hay un artista, Alan Sekula, que realizó la crítica más perspicaz posible al fetiche del contenedor en una serie que se llama Fish Story, partiendo de lo que es la transformación del puerto y la transformación del sistema marítimo de mercancía. El contenedor aparece, y esto es solamente a la carrera, en muchas formas artísticas contemporáneas, por ejemplo, en la novela Gomorrah de Roberto Saviano, una novela que generó que a Saviano le persiguiera y se le estuvieran buscando para asesinarle los mafiosos italianos. Esta novela del año 2006 es una novela en la que aparece desde el principio el contenedor, aparece un contenedor en el puerto y de repente se abre ese container, ese contenedor y se encuentran dentro a unos chinos muertos, es decir, ya el contenedor no como el elemento minimalizado, lo vamos a llamar ya, de mercancías,
o de objetos, sino también de sujetos, es decir, para el tráfico de personas, ¿no? Para la mano de obra esclava. Y esos chinos que aparecen muertos en ese muelle, en ese contenedor, es una imagen muy potente. Como también, por ejemplo, esta imagen de otro puerto, como veis ahí también con los contenedores, se trata de un fotograma de uno de los capítulos de la serie de David Simon y Ed Barnes, The Wire, y es la segunda temporada, y en ella se descubren también cadáveres, en este caso de mujeres de Europa del Este, con las que se estaba traficando a la ciudad de Baltimore. Es decir, se trata en un caso en Gomorrah de chinos que han llevado a Italia dentro de un contenedor, y en este se trata de mujeres del este de Europa que las llevan como prostitutas a la ciudad de Baltimore y que también han fallecido dentro del contenedor. Me parece interesante pensar el contenedor en relación con algunas de las grandes tradiciones del arte contemporáneo o algunos de los fundamentos del arte contemporáneo, como sería el papel que cumple la caja o el papel que cumple el minimalismo en el basamento de la estética y del arte contemporáneo, ¿no? Esto que tenemos aquí es una obra del artista Robert Morris, que se llama Caja con el sonido de su propia construcción. Es una especie de metacaja, pues una caja tautológica, una caja que habla de sus condiciones de ejecución y de desarrollo. Es una cita que hace aquí Morris a una obra, a un ready-made de Marcel Duchamp que se llama o se titula Bruit Secret, y esta idea de una caja que transmite el sonido de su construcción es una caja aparentemente autoexplicativa o que explica sus condiciones de realidad y existencia, pero en realidad lo que subraya es su opacidad, esa dimensión de opacidad. También podríamos pensar en la importancia que tienen esas cajas, por ejemplo, las famosas cajas de estropajo brillo que presentara Andy Warhol en el año 1964, en octubre, en su exposición en la Stable Gallery, como unas cajas de estropajo que tienen que ver, evidentemente, con el ready-made, pero ya convertido en supermercado y en estética de la mercancía absoluta e indiferenciada, solo que son cajas vacías en las que solamente queda la publicidad, el dibujo, el elemento de identificación exterior. Me interesa mucho el contenedor como parte de lo que se llama homogenización flexible, es decir, esa capacidad de la logística en la que el material físico se comporta como información, ordenándose a sí mismo y, por tanto, excitando a los adictos de la distribución. En este panorama de máquinas y de vehículos, los materiales no funcionan como correas y engranajes de la maquinaria, sino como chips o bytes en un Landschaft de información. Aquí tenemos, por tanto, esa dimensión de homogenización flexible, y también tenemos toda esa dimensión de la innovación que se produjo. Aquí el que aparece es McLean, que fue el que creó este elemento del contenedor como algo que iba a ser tremendamente útil, como he dicho, en el transporte en barco, pero también el transporte, el paso de la mercancía del camión al barco o al tren, y sobre todo el contenedor, podemos decir en términos de logística, me gusta esta idea de logística estética como algo que juega con la idea de lógica estética. Esta logística es que el contenedor es un paradigma para una visión del mundo, un mundo en el que la información, los medios de transporte y los materiales son completamente compatibles, confiables y divisibles. Querría hablarles hoy, por tanto, de los paisajes logísticos y de sus consecuencias. Las consecuencias del contenedor son evidentemente las de que minimiza el costo y la proporción de la obra, de la mano de obra viva, pero al mismo tiempo sirvió para desmantelar los sindicatos, para resolver el problema de las existencias inactivas, para incrementar la circulación del capital, pero también para expandir la escala de la acumulación. En este sentido, el contenedor es un elemento fundamental de la externalización capitalista, pero también de las dinámicas de la globalización. Y sobre todo este sistema de mercancías es un sistema central, pero también con la importancia que tiene el transporte y las mercancías, especialmente si pensamos en el papel que cumple como elemento metafórico, ¿no? La palabra metáfora, metaforé, no es otra cosa que transporte. Es decir, si uno está en Grecia y ve pasar un camión y ve que pone metaforé, no piense que está asistiendo a una evocación literaria, retórica o tropológica, está viendo un camión de mudanza, está viendo un camión de transporte. Y también querría mostrar cómo ese elemento del contenedor tiene que ver con el poder de la retícula. Ese poder de la retícula, que es el poder de la logística. Desde Lewis Mumford, en sus ensayos sobre técnica y civilización y en sus textos sobre urbanismo y comprensión de la ciudad en la larga escala, a los textos de Michel Foucault, por eso he puesto ahí el panóptico de Bentham,
o a los trabajos de Ren Koolhaas. Por eso está en esta imagen, en la parte inferior derecha, una de las imágenes del libro Delirious New York, del arquitecto Ren Koolhaas. Desde todos estos nos encontramos con unos territorios que son territorios de cuadrillaje, que son territorios de control visual, de control escópico, que son sistemas de compartimentación. Pero también me parecía importante retomar el ensayo de la historiadora Rosalind Krauss, su texto Grids, que se publicó originalmente en la revista October, en el número 9, en 1979, y esa dimensión del poder de la retícula, que es también el poder de la retícula asociado con la fenomenología o el impacto de la fenomenología, y especialmente tanto la de Husserl cuanto la de Merleau-Ponty, en los artistas de los años 60-70. Ese poder de la retícula es también el poder del almacenamiento y de la circulación, de esta lógica o de esta logística espacio-temporal del capitalismo. Ha sido de nuevo Frederick Jameson el que ha subrayado esta centralidad de la logística en el capitalismo tardío. El locus, que estamos aquí tratando de una forma muy preliminar y básica, este locus de la logística es el de un problema dialéctico, pero también es un problema para la imaginación práctico-política y quiero decir que también para la estética. Los sistemas, por ejemplo, de distribución optimizada de Walmart representan en un horizonte de implacable, lo sabemos, neoliberalización y precarización, aspectos, piensa Jameson, de lo que eran las utopías del consumo que han caracterizado de forma continuada a ciertas ramas también incluso del socialismo. Pero si es importante el container, el contenedor, podemos decir que no lo es si no va también acompañado de esto, que es el elemento decisivo, el código de barras, ¿no? Jameson se centra, de hecho, en las innovaciones tecnológicas que encarnan poderosamente la ubicuidad de la logística capitalista y que tendrían un cierto sentido aparentemente utópico, que serían el código de barras y el contenedor. No sé si seguimos viendo el PowerPoint porque parece que hubiera desaparecido. Carlos. Carlos. Estamos viendo el PowerPoint porque a mí ya no me sale. No estamos viendo el PowerPoint. Bueno, pues el anfitrión ha inhabilitado, me dice, la función de compartir las pantallas de los participantes. Alguien ha inhabilitado la pantalla. El anfitrión, alguien ha dado, ha sido ahora mismo, ha inhabilitado la función. Si volvemos a verlo por lo que creo, ¿no? ¿Sí? Sí, ya estamos de nuevo. Perdón, bueno, porque si no lo inhabilitan podremos continuar. Muchas gracias. Bueno, decía que Jameson utiliza el código de barras y el contenedor. Bueno, ahí tenemos los problemas inmemoriales capitalistas del almacenamiento, de la superproducción y del estancamiento. Jameson cita la importancia del código de barras, que está planteada por Osoya y Schaeffer, como una serie de estructuras de información, estructuras de bytes, es decir, una nueva infraestructura dentro de la ciudad que proporciona una sincronización y una organización sin precedentes. Jameson sugiere que tratemos esta dimensión utópica del código de barras y del contenedor como un cambio de los sistemas de producción y de distribución, y yo añado, y de estética. Aquí tenemos la cadena de suministros, pero también la nueva conceptualización filosófica como una mediación entre la producción y la distribución, la abolición virtual de la oposición entre distribución y consumo. Y también, evidentemente, esto tiene que ver con lo que llamaríamos la paletización, ¿no? Es decir, las mercancías colocadas en los palés y la dimensión de montaje y desmontaje. El GIF que ahora estamos viendo es un GIF de IKEA, de esta tienda de muebles, que los vemos montados con toda esa escenografía que tienen, pero luego los vemos dentro desmontados y tenemos otros que montarlos y desmontarlos. Un montaje y desmontaje que concede una importancia decisiva en la cultura contemporánea a la cuestión del bricolaje, cuestión, como sabéis, que desarrollara Claude Lévi-Strauss al comienzo de su libro crucial, El pensamiento salvaje. Pensemos también en este GIF, que es de la película de David Fincher, Fight Club, El Club de la Lucha, en la que el protagonista, un esquizofrénico sofocado por los sistemas de la burocracia y del trabajo contemporáneo, está redecorando su casa y de repente dice una frase, justamente en este momento de la película, en el que dice: antes ojeábamos revistas porno, ahora ojeamos el catálogo de IKEA. Quería prestar atención a algunos artistas o momentos artísticos que revelan la importancia, el atractivo, el interés, casi incluso la hipnosis o el hechizo que se tiene por la
contenedorización, como sería el caso de algunos artistas, fotógrafos alemanes, por ejemplo, como Andreas Gursky o Candida Hofer. Como vemos aquí esta fotografía, que tiene un carácter como de pintura abstracta o de pintura óptico-cromática, secuencial o modular, que sin embargo se trata de una fotografía de unos almacenes, de unos espacios de contenedores, es decir, que están esos contenedores prestos para ser llenados de mercancías y para ser transportados. Y esa dimensión de esos espacios de la logística los ha fotografiado y vuelto a fotografiar, por ejemplo, Andreas Gursky, haciendo un tipo de fotografía en la que se funde o se vuelve indistinto lo documental y lo artístico, una especie de fotografía que podríamos llamar de transcodificación, ¿no? Una transcodificación de las imágenes instrumentales que se convierten en imágenes artísticas. Un paisaje poseído por las características de la fabricación humana, pero también de una geografía que tiene un carácter abstracto y que no tiene un disfrute simple. Se trata, por tanto, de un paisaje que lo podemos calificar como un paisaje contenedorizado, pero también de un paisaje logístico que tiene un carácter muy frío, muy descarnado, en el que no aparecen nunca las personas, un paisaje que evita la espiritualización, como sería el caso de la obra de Edward Burtynsky, que ha estado trabajando sobre estas cuestiones durante mucho tiempo. Aquí tenemos algunas fotografías de este artista Edward Burtynsky, que es tal vez uno de los que ha reflejado mejor la revolución logística, con una recurrencia en todas las temáticas de las minas, de los basureros, de la toxicidad de las industrias contemporáneas. Pero ¿hay alguien? Están los micrófonos abiertos y no para entrar ruido. No sé si será posible que se muteen las gentes que están... Por favor. ¿Por qué deberías ser tú la próxima Miss Universe Colombia 2020? Perdón, pero por alguna razón está entrando todo el rato sonido, incluso ahora un comentario bastante curioso de alguien que decía que tendría que ser alguien la Miss Colombia 2020, pero digamos, si el organizador mutea a los que están asistiendo, pues podemos continuar, ¿ok? A ver si tenemos ya menos contratiempos. Bueno, decía que ahí tenemos toda esa dimensión en la que Burtynsky hace una organización y una epifanía pretendidamente totalizadora de los sistemas industriales contemporáneos, y sobre todo cómo Burtynsky ha ido articulando en sus fotografías toda esa dimensión que también vemos con la aparición de estos contenedores abandonados, en esa situación también de la propia ruina de la logística de la contenerización. Podemos incluso hablar de una especie de anticipación de una ruina que haría que el paisaje logístico contemporáneo retrocediera incluso hacia esa minimalización de las figuras en las ruinas de las visiones arqueológicas de Piranesi, esa insignificancia del hombre ante un paisaje que se convierte en un paisaje al mismo tiempo espectacular, que genera una cierta sensación de nostalgia, pero que tiene algo de carácter, vamos a decir así, heterotópico en el sentido Foucaultiano, es decir, como algo que enjuicia la dimensión moral del espacio en el que habitamos. Las fotografías de Gursky, de Candida Hofer, de Burtynsky, como estas fotografías que son fotografías de fábricas chinas, en las que hace hincapié en las tecnofantasías de simetrías, en las escalas impersonales, pero deja de lado aparentemente los aspectos de la explotación y sobre todo de la fricción entre el consumo de energía humana y la robotización. Esta es de nuevo otra fábrica fotografiada por Burtynsky, en la que parece que estuviera convirtiendo el trabajo humano en un trabajo pictoricista, en un trabajo que solamente es modulación, serialización, o que tiene un carácter de algo que es puramente cromático, pero que no entra en ningún análisis sociológico de lo que ya acontece, o también estas imágenes de las fábricas de nuevo chinas, estos paisajes totalmente minimalizados, como estructuras de repetición, estructuras de seriación. Se ha hablado, a propósito de Burtynsky, de una nueva topografía. Este es un documental de Burtynsky, Manufactured Landscape, paisajes manufacturados, donde hay un cierto intento de espiritualización de esta abstracción, en la que hay también una fetichización de la escala, una obsesión por la simetría, como se hace patente en este documental de Jennifer Baichai del año 2006. Antes, podríamos también recordar cómo en el año 1982 Godfrey Reggio hizo aquella mítica película Kobayanes-Yasky, Vida más allá de balance, en la que presentaba una totalización, en cierto sentido liberal,
de los sistemas ecológicos, aludiendo así vagamente a la crisis de Gaia, pero aludiendo al mismo tiempo las lógicas latentes y los procesos de mano de obra, de agencia colectiva y de desigualdad. Nos presenta Geoffrey Reggio en esa película del 82 preciosos monumentos a la alienación sin investigar los procesos de la producción. Una película, bueno, es una película realizada y sobre este mecanismo se han hecho muchas más, tremendamente manierista, de filmar un lugar y luego comprimir las imágenes haciendo que estén todas aceleradas y por tanto vemos cómo crece una planta, cómo crece, se desarrolla, está en su máximo momento de esplendor y luego se marchita, o cómo una ciudad amanece, se desarrolla todo el día y atardece, pero eso es apenas durante unos segundos, o cómo circula el tráfico por las arterias, por el nudo de carretera de una ciudad. Y lo que nos ofrece es una especie, como decimos, de monumentos de la producción alienada. Es una imagen altamente posmoderna. Hay que recordar que se hace esta película en los años del posmodernismo, entre el ensayo de Lyotard del 79, La condición posmoderna, y la publicación del ya mencionado libro o el artículo de Fredric Jameson sobre el posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo avanzado. Pienso también en fotografías de contenedores como estas de Frank Breuer, donde el contenedor habla del problema del transporte, pero que en cierta medida el contenedor invisibiliza las relaciones sociales. Hay una especie de refetichización en una plena época de la revolución logística, y Jacques Rancière ha comentado estas fotografías portuarias de Frank Breuer diciendo que estas fotografías de contenedores en los espacios de Antwerp o de Rotterdam dan una sensación de anonimato. Podían ser de un lugar de Europa, pero de un lugar de América Latina o de Asia, y dice Jacques Rancière que están llenos de su propia ausencia, objetivos y al mismo tiempo materializados y desmaterializados. En cierto sentido se puede decir que la narrativización del contenedor se arriesga a ser un proceso en el que no sabemos si fetichiza o desfetichiza. Y aquí tendríamos la cuestión habitual de cómo analizar el fetichismo de la mercancía. Esta noción que, como sabemos, no es ahora el momento de detenerse, tiene tanto su aspecto marxista, libro primero, capítulo primero del Capital, del fetichismo de la mercancía, como la mercancía oculta las relaciones de dominación y la extracción del plusvalor de la plusvalía, fetichismo sexual freudiano, fetichismo antropológico, ¿no? Y esta dinámica del arte contemporáneo criticando el fetichismo de la mercancía, que es un asunto sobre el que han trabajado, por ejemplo, curadores como Cuauhtémoc Medina o Marina Botey, una exposición que hicieron hace unos años que se llamaba Fetiches críticos del capital, pero también la importancia que tiene el fetichismo en la lógica artística minimalista, a la que le concedo tanta importancia en la contenedorización, ese minimalismo obsesionado por la ortogonalidad, ese minimalismo por las formas geométricas, por lo que ha llamado Rosalind Krauss el nominalismo absoluto. Estas son obras del artista Donald Judd. Esa idea de una fábrica geométrica que oculta la fábrica social, un ensamblaje infinito de visiones absolutamente despersonalizadas, lo que llama Judd los objetos específicos en los que el sujeto ha sido aparentemente separado para siempre. Ahí nos encontraremos también con toda esa dimensión de la contenedorización, pero también del contenedor como espacio de vida, como todo ese tipo de proyectos postmetabolistas o postmetabólicos en los que aparecen los contenedores como espacios para habitar, como espacios para vivir, pero también la crítica que en el arte contemporáneo se ha hecho a la dinámica del minimalismo. Como acaso sabéis, el minimalismo tiene como una de sus frases fetiche o orientativas una frase de Frank Stella, que es la frase que dice "What you see is what you see", lo que ves es lo que ves. Es una frase que también está en el ánimo, por ejemplo, de Richard Serra, cuando Serra dice que sus obras no tienen narratividad, sino que solamente reflejan y manifiestan y ponen en primer término el peso, la contundencia de la materia, del acero cortén. Sin embargo, son muchos los artistas contemporáneos que se resisten a esa especie de obviedad o de ese carácter obtuso, por mencionar alegóricamente a Roland Barthes, del minimalismo. Así, por ejemplo, el comisario cubano Gerardo Mosquera, a finales del siglo XX, montó una exposición en Reina Sofía que se titulaba "Lo que ves no es lo que ves", la subtituló "Pervirtiendo el minimalismo". Bueno, en ese pervertir el minimalismo incluía artistas como el brasilero Cildo Meireles, o artistas como la costarricense Priscila Monge, o artistas como el español afincado en México en ese momento Santiago Sierra, que nos muestran qué es lo que oculta el minimalismo, es decir, cómo dentro del minimalismo
lo que se encuentra son las relaciones sociales explotadas, es decir, las relaciones de desigualdad. Esa idea de la desigualdad que late dentro del contenedor y del minimalismo ya la había acentuado en una obra crucial Gordon Matta Clark, el hijo del artista chileno Roberto Mata, formado Gordon Matta Clark como arquitecto, en esta obra que se llama Container, contenedor, hablándonos de la vida dentro de un contenedor. Fabricó dentro de un contenedor industrial, fabricó un apartamento, hablando de esa casa y de esa idea de que vivimos como si fuéramos residuos de la construcción. O también el artista polaco Miroslav Walka, del que vemos aquí esta imponente obra realizada en el conjunto de las obras que se hacían en el Hall de las Turbinas de la Tate Modern, donde entre otras se hizo la mítica y exitosa obra de Doris Salcedo, Shibboleth, en torno al poema Contraseña de Paul Celan, y él, Miroslav Walka, lo que hizo fue construir este inmenso contenedor, este megacontainer, que alude a los espacios de las salas de gaseamiento de los campos de concentración del nacionalsocialismo. También pienso, por ejemplo, en el artista Bruce Nauman, que realizó esta obra que se llama Audio-Video Underground Chamber, esta cámara enterrada, que él ha realizado en distintos museos, por ejemplo, en el Reina Sofía, cuando hizo su retrospectiva a comienzos de los años 90, que empezó en el World Trade Center y que luego itineró por distintos lugares del mundo, en la que entierra en el jardín del museo del Reina Sofía esta cámara de concreto, dentro de la cual tiene una cámara de circuito cerrado, y lo que estamos viendo es el vacío de ese contenedor, el vacío de ese cofre, de ese ataúd de cemento enterrado en el museo. Bertolt Brecht decía que la realidad se ha deslizado hacia lo ficcional. Y en cierto sentido, en nuestra época, que ha sido una época, la del final del siglo XX, comienzo del siglo XXI, una época de grandes temblores y de grandes transformaciones, no tengo que recordar, sino solamente, por ejemplo, la caída del muro de Berlín del año 1989, el mismo año en el que se publica el ensayo de Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, el año 2001, el atentado del World Trade Center, el año 2007, 2008, la crisis del capitalismo mundial, el año 2011, las revueltas árabes en Túnez, en el Cairo, en la plaza de Intagma en Atenas, en Madrid, los indignados en Nueva York, ocupar Wall Street, y la gran crisis actual, evidentemente, de la COVID, ¿no? Una época de escenas de batalla, que es algo que le interesó muchísimo a Aaron Faruqi cuando él hizo toda su serie sobre el paso del huracán Katrina, y el paso del huracán Katrina y cómo el huracán Katrina dejó a un montón de gente sin viviendas, pero también totalmente abandonadas por el poder político. Es decir, cómo los políticos declararon la zona de desastre, pero el desastre fue también la falta de ayuda que se le ofrece y se les proporciona a los ciudadanos, que se les deja sencillamente a la intemperie o se les considera directamente saqueadores, saboteadores, sujetos que tienen que ser tratados en forma militarizada, y esa actitud de lanzar rápidamente a las fuerzas represivas contra los manifestantes, que es un fenómeno de gran escala, que lo vemos desde las manifestaciones estudiantiles de Chile hasta los movimientos del Black Lives Matter, en el racismo policial que es tan frecuente o está tan presente en la cultura americana contemporánea. Lo que también sabemos es la importancia que tiene para la contenorización y para nuestra cultura, lo que supone también la aparición y el desarrollo de los shopping worlds, de los mundos del consumo, ¿no? De los centros comerciales, esos centros comerciales que comienzan a configurarse a mediados de los años 50 del siglo pasado, pero que sobre todo se han convertido en el lugar, o era hasta este año, el lugar del encuentro colectivo, es decir, el lugar al que vamos. Si habéis visto la película La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, película del año 1968, que es el origen de la zombificación o del cine zombie, los zombies cuando reaparecen en nuestro mundo van al único lugar del que mantienen una memoria, y ese lugar es el centro comercial, ¿no? Y el centro comercial es el lugar donde pasamos, donde pasan muchas personas la mayor parte de su existencia, en ese espacio bunkerizado, ese espacio cerrado, que tiene como elemento decisivo el aire acondicionado, es decir, ese tema del aire acondicionado, las burbujas de espacios autocontenidos que ha analizado de una manera genial, brillantísima, Peter Sloterdijk en sus volúmenes Esferas,
cuando habla de el Palacio de Cristal y del mundo interior de Capital. Es decir, hoy no podemos podemos hacer meramente el análisis de las condiciones de la existencia contemporánea, regresando inercialmente a los pasajes parisinos de Baudelaire de la mano de Spassky-Werk, sino que tenemos que hacerlo evidentemente a partir del centro comercial, ese centro comercial analizado por Sloterdijk, pero también analizado por Ren Koolhaas en su guía de los shopping, en su guía de los centros comerciales y en su concepto de junk space, en su concepto de espacio basura. Esto que estamos viendo aquí es unas imágenes del vídeo de Aaron Farocki, que se llama The Creators of Shopping Worlds, del año 2001, que es un trabajo centrado en la logística de la venta al por menor y el diseño de los centros comerciales. Y sobre todo cómo Farocki va viendo cómo va apareciendo esos circuitos ya planificados de cómo nos movemos y cómo desplegamos nuestros hábitos de consumo dentro de los centros comerciales y cómo hay que crear un ambiente seductor, pero al mismo tiempo anestésico, es decir, una estética anestésica, y cómo eso es también para él parte del conjunto de imágenes que al mismo tiempo parece que nos tuvieran que afectar, pero también son desafectivas, es decir, son anestésicas, como las imágenes del bombardeo de la guerra del Golfo. Los que tenemos una cierta edad, como es mi caso, o los que hemos superado ya la cincuentena o estamos más cerca de ser unos viejos, ya que ser, en ningún caso lo somos ya, afortunadamente jóvenes, recordamos perfectamente el comienzo de la guerra del Golfo, retransmitida en directo, y cómo se dio una hora exacta en la que teníamos que estar delante de nuestros televisores, y cómo esas imágenes son imágenes de visión nocturna, saturadas, de explosiones, son imágenes abstractas, pero son tal vez algunas de las imágenes más importantes de la cultura visual contemporánea. Son lo que se llamaban ataques quirúrgicos. Una de las primeras frases que se escucharon en el comienzo de la guerra del Golfo televisiva, de la que dijo Baudrillard que la guerra del Golfo no había tenido lugar porque era solamente una guerra televisiva o una guerra mediática, fue la frase de un piloto de bombardero americano que dijo, y lo escuchamos en directo: Bagdad bombardeado parece un árbol de Navidad. Esta dimensión de la fascinación ante la violencia en la época de la contenerización, es decir, el contenedor, el minimalismo, parece que no tuviera dentro de sí ninguna fricción, es decir, parece que fuera la perfección geométrica en la logística, en el transporte, en la estética, en los modelos políticos, económicos y de compartimentación, y sin embargo tienen dentro de sí una violencia latente, ¿no? Una violencia brutal, un fetichismo que habla de sistemas extractivos, de generación de desigualdad. Este es el caso, por ejemplo, de esta obra del año 2000 de Aaron Farocki, que es una obra que realizó a partir de la Dialectik der Aufklärung, de la dialéctica de ilustración de Adorno y Horkheimer, a partir de cámaras de vigilancia en centros penitenciarios, y cómo ahí aparecía esa dimensión de control pospanóptico, benzamiano-Foucaultiano, pero más cercano ya a Virilio casi que a Foucault, y sobre todo esta creación de una cadena de control y de una tecnoteología, de una política y de una policía de la visión total y de la jurisdicción sin fronteras. Es decir, cómo en nuestra época estamos dominados por imágenes instrumentales, por imágenes operativas, por formas de racionalidad algorítmica, por los big data, y por ese big data que es lo que ha llamado Saskia Sasson el capitalismo de vigilancia, pero también en una situación, la nuestra, que está dominada por la dronificación. Gregory Chamayou ha publicado un libro excelente, pero yo creo que poco comentado o conocido, su teoría del dron, en el que habla de la revolución de la mirada contemporánea y sobre todo cómo hay principios, dice Gregory Chamayou, que subrayan el problema estético y político de las logísticas de la percepción. Con esta cuestión de las logísticas de la percepción es un tema que ha trabajado muchísimo Paul Virilio, desde La máquina de visión a sus textos sobre velocidad, poder y territorio, en los que en el fondo, como sabéis, lo que ha hecho ha sido continuar el debate y las temáticas suscitadas ya en los años 30 por Walter Benjamin al final de su ensayo, la obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Es decir, cómo pensar esa colisión o esa oposición que establece allí Benjamin entre la estetización de la política y la politización del arte. Bueno, Gregory Chamayou dice que los principios que subrayan el problema estético y político de la logística de la percepción son los siguientes. El primero es el principio de la mirada persistente o de la alerta permanente. Es decir, 24 horas, la rotación de turnos y la vigilancia continua. El famoso 24/7 que ha estudiado Jonathan Crady. El segundo es el principio de la totalización de las perspectivas. Esto es la visión sinóptica que puede encontrarse en los esfuerzos técnicos por transformar la mirada del dron en algo parecido a una mirada de mosca, pero también la importancia de los sistemas GIS. El tercero es el principio de archivo total,
o la filmación de toda la vida. Esto es la anhelada capacidad de almacenamiento y revisión a voluntad de todas las acciones del pasado a través de sistemas cognitivos de vigilancia que combinan técnicas propias del juicio, pero también que hacen que todo sea indexable. El cuarto es el principio de fusión de datos, con el dron como elemento de sinestesia que correlaciona información visual, auditiva y de otra índole. El quinto es el principio de esquematización de las formas de vida, consistente en la elaboración de perfiles algorítmicos de los individuos pretendidamente peligrosos, así como de grupos, y se crea una cartografía, que es lo que me interesa, que es una cartografía de patrones de vida. Esto es de identificaciones genéricas, que permite al poder disciplinario, al poder militar, enviar una fuerza letal sin necesidad de conocer o reconocer el objetivo. Este es el principio de lo que se llama, en la logística militar, ataque selectivo. Y el sexto es el principio de detección de anomalías y anticipación preventiva, según el cual los ataques con drones se basan en que la desviación de los patrones de vida normales son un indicador de peligro, de modo que una especie de geografía humana automatizada, o como la denomina Derek Gregory, un ritmo análisis militarizado, permitiría a los especialistas de la violencia comprimir la conexión operativa entre la percepción de un patrón de vida y el ejercicio del poder de muerte. Aquí estaría, por tanto, la utopía imperialista de la información sin límites, con una cuestión que ha sido analizada en otros contextos por Boris Groys o más recientemente por Richard Seymour en su libro Twittering Machine, es decir, la máquina de trinar, la máquina de tuitear, que habla de nuestras adicciones y de la escalada de indignación, de la necesidad de ser famoso, pero también del troleo, del haterismo, como rasgos decisivos de la cultura contemporánea. Esta es una imagen de Isabel Grosse del año 2008, en la que fotografía tanto contenedores cuanto parametrizaciones de individuos, parametrizaciones de sujetos en las colas de las customs, esto es de las aduanas, y están ahí pasando por las aduanas. Es una imagen del 2008, pero es una imagen que nos hace pensar en los parámetros de reconocimiento en el sistema de cribado o en el sistema de vigilancia pandémica, pospandémica y tardopandémica. Es decir, es toda esa dimensión en la que hoy se tiene que monitorizar y se tiene que tener unos seguidores, unos buscadores, unos detectores que hagan que nos tomen la temperatura, pero que también sea una geolocalización permanente que cree un parámetro de conducta, un comportamiento de vida, pero que también es un modo contemporáneo del cuadrillaje, es sencillamente la materialización de aquella sociedad del control que analizara Deleuze en el famoso posfacio al libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Terminaré esta rápida conferencia hablando de la necesidad, que es lo que quiero sugerir únicamente como sugerencia, de cambiar la mirada con este GIF, que es un GIF de la película El informe en minoría, a partir del relato de Philip K. Dick, el tema del Minority Report, donde también ese deseo, y ese, como sabéis, el protagonista tiene que cambiarse los ojos, es decir, tiene que implantarse unos ojos diferentes de los que tenía, pero también esa reflexión sobre qué es lo que estamos viendo, es decir, qué cosas estamos viendo y cómo nos encontramos en este sistema de control algorítmico de la vida, donde hay que evitar toda alteridad y hay que crear una identificación permanente en relación con el seminario este de las cuestiones de la alteridad que están ustedes planteando y desarrollando. Esto que vemos aquí en la parte de la derecha es un GIF de la artista alemana Ito Stegerl, que nos habla de los sistemas de visibilidad, y en la parte de la izquierda se encuentra una imagen que parece nieve, esa nieve en la que se quedan las pantallas, por ejemplo, de la televisión, las antiguas pantallas de televisión, cuando no reconocían lo que se estaba emitiendo, cuando estaban estropeadas, y es una imagen que analiza Ito Stegerl en su libro Arte Duty Free, que es un libro en el que analiza además también los espacios de contenedores y los espacios de circulación del capital, es decir, esos espacios donde no hay leyes impositivas, es decir, el sistema financiero de evasión del control económico y del control jurisdiccional y del control presupuestario y del control de Hacienda, que hablan de esos puertos y de esos puertos libres donde están dominados por las grandes fortunas y a veces incluso por galerías o por colecciones de arte que tienen allí su principal lugar de venta y de tránsito y de tráfico de arte, ¿no? Y en ese libro Arte Duty Free presenta esta imagen, que es una imagen que se encontraba entre las imágenes de Edward Snowden, y es una imagen que sale cuando las filtraciones de Snowden a Wikileaks, y de repente aparece como imagen top secrets, ¿no? Imagen secreta.
¿qué es lo que hace que esta imagen sea secreta? Porque no hay nada en esta imagen que sea algo que comprometa algún tipo de secreto logístico, económico, militar, político, policial, gubernamental, ¿no? Es una imagen que cuando se descodificó, lo que se comprobó es que eran imágenes de nubes. Bueno, no voy a hacer un spoiler de este ensayo de Ito Steyer, porque es un ensayo que merece la pena leerlo, pero la temática que allí plantea es que hoy tenemos muchos datos, pero ninguna información, o muchos datos, pero apenas tenemos información. Y esto tiene que ver con lo que llamaríamos los paisajes anómalos contemporáneos. Unos paisajes anómalos contemporáneos que ya son también los de los códigos QR. Sabemos la importancia que tienen los códigos QR, la que tenían y la que tienen, y cómo ahora, cuando vamos por lo menos a muchos restaurantes, ya no te, por el tema COVID, no te dan la carta, ni te dan nada que hayan tocado ellos, no vaya a producirse el contagio, sino que te dicen que veas el menú o que veas a través del código QR. Cuando haces una exposición, la última exposición que yo he hecho ahora, que la inauguré la semana pasada, que se llamaba Cuidado y peligro de sí, que la organicé en Logroño sobre estos temas de Les Usois de Soi de Foucault y Pureza y peligro de Mary Douglas, pues no había catálogo, ni había hojas de sala, sino que lo que había era por todas partes códigos QR que tú los descodificabas con tu teléfono, y esta idea de contenedor, código de barras, código QR, me parecía también que era importante. También por lo que tiene, si nos damos cuenta, el código QR en las esquinas superior izquierda, superior derecha e inferior izquierda, de algo así como el cuadrado negro de Malevich, ¿no? Es como si estuviera en el código QR 3 o casi 4, porque también se ve uno más pequeño, casi al final de la parte inferior derecha, cómo van apareciendo ahí un cuadrado negro, como si hubiera un sistema de necesaria descodificación de aquello que parece que fuera propiamente nada. Terminaré. Puede parecer que nos encontramos en una época de contenedorización, porque lo que ha surgido es la estética de la indiferencia, ¿no? Una indiferencia de la modularidad, de la iteración, una indiferencia de lo que llamaríamos la abstracción concreta, una indiferencia destacable en su ubicuidad y magnitud, así como la propia escala de su continua reproducción. Una ubicuidad y una indiferencia que ya reflejaba Dan Graham cuando hizo su pieza Homes for America, con las casas adosadas, pero que también lo encontramos en los paisajes adosados de Burtynsky, o en los paisajes del matrimonio de los Becher, en el nuevo paisajismo de las tipologías, o en el paisajismo del Fouqueyron, en los paisajes orientales, o en los parkings deshabitados que encontramos también, por ejemplo, en la nueva topografía del año 74 de Lewis Balazs, o estos que también son fotografías de Balazs, que tienen algo de espacialización del capital, una especie de representación de un mundo fantasmal, apetecible y al mismo tiempo siniestro, en el sentido de lo siniestro freudiano como la emergencia de una extrañeza en el seno de lo familiar por causa de la represión. Pero también nos encontramos con toda esa nueva dimensión de las ciudades corporativas y de esas ciudades corporativas que lo que también generan en nosotros es una absoluta indignación, como cuando Mauricio Catalán hizo este gesto dirigido a la bolsa en Milán. Hemos asistido en los últimos tiempos al final de la política de la indignación, o por lo menos una cierta decepción con respecto a la indignación, a una sensación, como decía al comenzar la conferencia, de que hemos sufrido un naufragio con espectador, como si fuéramos otra vez los protagonistas de ese cuadro de Friedrich que se titula El mar del hielo o El naufragio de la esperanza, como si estuviéramos obligados a hacer un viaje de invierno, un Winterreise, como si nuestro Gestell, nuestro dispositivo, nuestro chasis, nuestro armazón fuera la balda de una estantería en la que propiamente no puede sostenerse nada. Estamos como afrontando en nuestra época enmascarillada, en nuestra época en la que del semblante solamente pueden verse los ojos y tenemos que hablar manteniendo constantemente la distancia, el famoso tema de cómo vivir juntos, como si estuviéramos afrontando un nuevo rostro de la contemporaneidad, ese rostro medúseo que es el rostro de la abstracción real, el de una época que estuvo marcada por la especulación inmobiliaria en los Estados Unidos y en muchos lugares, particularmente en España. Esta es una obra de Hans Hacke que se llama Castillos en el aire, que habla de la ruina financiera por la especulación inmobiliaria en este país, pero también en la que todo lo que es sólido, como dijeron Marx y Engels, se desvanece en el aire, o tenemos que empezar a construir sin tener miedo a la precariedad o cobrando conciencia de la precariedad, como hace Ansel Kiefer en estas torres construidas en Garbicoca, en la Fundación Prada en Milán. Tenemos nuevos síntomas que hablan de ansiedad evidente en nuestra época.
y necesitamos hacer otras lecturas, como sucede, por ejemplo, en Apocalipsis Now. Cuando se hizo la versión Apocalipsis Now Redux ampliada, es decir, con todo lo que se había descartado de la película de Francis Ford Coppola, hay una imagen que me impresionó, y es este momento en el que el coronel Kurtz, Marlon Brando, resulta que hace una lectura desde dentro de un container, desde dentro de un contenedor. Es decir, el corazón de las tinieblas también incluía un contenedor. Y tal vez, y estoy terminando, la ansiedad del tiempo presente y del tiempo futuro tiene que ver con la incapacidad para pensar la utopía, pero también con la necesidad de pensar las causas, diría yo, la logística estética. Y nos tenemos que convertir, tal vez, como sugería el artista belga afincado hace mucho tiempo en México, Francis Alice, en defensores de causas perdidas, como él hacía cuando caminaba para colocarse en el centro de los tornados. Porque lo que tenemos, ya sabemos lo que es una tumba gigantesca, como estas tumbas las que excavó Santiago Sierra en el proyecto de la dehesa de Montemedio para hablar de las muertes de los migrantes que desde África tratan de cruzar a Europa y fallecen intentando llegar a España. Y tal vez hoy, que estamos constantemente confrontados con entresijos horrendos, como sería el caso del niño Elián, de las migraciones sirias a Grecia, o el asesinato que está a la derecha del embajador ruso en Ankara, como imágenes del terror contemporáneo que parecen de las películas de la serie Black Mirror de Charlie Brooker, en el momento en el que está naufragando la propia logística de la contenerización, que no es otra cosa que la del desplazamiento, los viajes, los sistemas de conexión del turbocapitalismo global, como ha colapsado la turistificación, que era la base también de la museografía y de la práctica curatorial contemporánea, tenemos, yo creo que una obligación, que es una obligación política, moral y estética, y esa obligación es la de afrontar con ambición y al mismo tiempo, aunque suene anómalo, con modestia, con intensidad y con entusiasmo, la tarea cartográfica. Esta última imagen es una imagen del lógico y narrador Lewis Carroll, conocido por Alicia en el País de las Maravillas, y lo que estamos viendo es este mapa en blanco, porque tenemos que estar dibujando constantemente nuestro mapa, un mapa que, como digo, nunca es el territorio, y un mapa que para muchos, y no solo para Torres García, es un mapa que dice que mi norte es el sur.